Escucha, Israel, volveremos a sus pies. No es carga, es deleite, no es ley, es libertad. Es la voz de la justicia y de la santidad. Resonando en las naciones. Adora, reformando corazones. Shalom a todos, bienvenidos una vez más a una cápsula del rollo de la Torah. Hay una lección, más bien una revelación, un sop, en este episodio de la disciplina de Miriam, con relación a que el Eterno, cuando Moshe intercede por ella, después de haberle herido con una lepra, le dice, si su padre la hubiera escupido en la cara, no la hubiesen apartado por 7 días, debido a la vergüenza, entonces aparten las 7 días del campamento. Fíjense, amados, que estos 7 días pudiéramos nosotros considerar que representan los 7 días, los 7 siglos, los 7 milenios. Y Miriam representa al pueblo de Elohim. Fíjense que el pueblo no se movió en ningún momento hasta que ella no fue traída de nuevo. Quiere decir que Miriam representaba ese pueblo de Israel. ¿Y qué ha pasado, amados? Que por causa de la desobediencia, esa simiente de la mujer, de la cual se habló en el Gan Edén, aleluya, sería apartada por 7 días, 7 milenios, pero que al concluir los 7 días sería traída de nuevo. Y dice que el pueblo, aleluya, no se movió hasta que Miriam no regresó a los 7 días. Cuando hubo una restauración, porque la lepra representa el pecado, y por 7 días, aleluya, por 7 milenios el hombre ha sido afectado con la lepra del pecado. Por cuanto la transgresión, el pecado entró por un hombre. Así pasó a todos los hombres, a todas las generaciones. Aleluya. Pero hubo uno, aleluya, que pagó el precio. Y dijo, aleluya, regresaré y estaré con ustedes. Y lo traeré a los 7 días. Aleluya. Y lo conduciré a una tierra. Dice, amado, que fluye leche y miel. Y dice que cuando Miriam regresó, ellos fueron y se establecieron en el desierto de Parán. Y Parán tiene un significado. Porque Parán significa follaje, frondoso. Significa abundancia. Significa glorioso, esplendoroso. Quiere decir que Parán está escrito con la siguiente letra en hebreo: la Pei, Aleph, Resh y Nun. Y si nos vamos al palo hebreo, podemos decir que la boca o la palabra de autoridad del Eterno se manifiesta en el principal, en el primogénito y su descendencia. Yeshua con Israel son conocidos como primogénitos. Efraín es conocido como primogénito. Y la Nun, que es la última letra, representa, hermano, la descendencia. Quiere decir, aleluya, que por la palabra de Adonai somos guardados, somos refugiados. Porque él ha hablado bien. Dice, aleluya, que él nos ha dado promesas a nuestra, aleluya. Él ha prometido que nos va a guardar hasta el fin del mundo. Y déjenme decirle que Parán fue un refugio para Agar y su hijo Ismael.
cuando huyeron de la presencia de Sara, que Abraham los mandó lejos. Dice que ya cuando estaban a punto de morir, dice que Parán se convirtió allí en un refugio para ellos, porque encontraron agua en un pozo y fueron alimentados allí. Allí acampó el pueblo de Israel por muchos años. Allí fueron sustentados con agua, maná y carne. También allí David, cuando fue huyendo de Saúl, dice que se refugió en el desierto de Parán. Parán es un lugar de refugio. Parán un tipo, aleluya, de lo que nosotros nos espera en el séptimo día. Cuando nosotros entremos al milenio, aleluya, en ese séptimo milenio estaremos guardados, estaremos refugiados, estaremos bajo aleluya, el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Es allí donde estaremos en una tierra donde no habrá maldad. Dice que, aleluya, el cordero con el lobo y el león comerán juntos. Dice que viviremos en completo shalom. No habrá enfermedad, no habrá injusticia, no habrá robo, no habrá violencia. No habrá, aleluya, pecado que contamine las mentes y los corazones de la sociedad, de los gobiernos. Toda corrupción va a desaparecer, toda injusticia, todos los males. Dice que reinará, aleluya, el Rey de Reyes. Y dice que gobernará con vara de hierro. Dice que todos los pueblos tendrán que regirse por la Torá. Viviremos, amados, letra por letra la Torá. Y allí, aleluya, conoceremos a nuestro Adón Yeshua cara a cara. Bendito sea su nombre para siempre. Porque estaremos en un solo rebaño, con un solo pastor, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ya no seremos pueblos divididos con fronteras. No habrá distinción entre ricos y pobres, blancos y negros. Dice que todos seremos una ejad, unidos. Y allí se cumple, aleluya, el Tejilín 133, en ese séptimo día. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar todo el pueblo, todos los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Adonai bendición y vida eterna. Aleluya. Baruch Hashem. Y ya en la parte final, amados, tenemos que aprender de este pasaje, de que todos nosotros enfrentamos situaciones donde somos tentados a diario. Somos tentados a criticar, a compararnos, a sentir envidia, a hablar negativamente de otros. Todas esas son cosas que nos llegan a diario. Mas aquí en el capítulo 12 nos está invitando, hermano, a que examinemos nuestro corazón. Que nos enseña que antes de abrir nuestra boca, así como la abrió Miriam, tenemos, amado, que pensarlo bien. Tenemos que reflexionar, meditar antes de abrir la boca. Más bien, cuando vengan esas tentaciones de querer criticar, murmurar y acabar con otros, tenemos que preguntarnos antes de abrir la boca: ¿lo que voy a decir será de edificación? ¿Lo que yo voy a afirmar es verdad? ¿Ocurrió así? ¿O estoy diciendo lo que otro se inventó? Son de las reflexiones, amado, que tenemos que hacer. Otra reflexión es necesario que yo diga esto. Hay información, amados, que es necesario que usted la tenga con usted, que usted la tenga retenida. Que usted sea una tumba para esa palabra, Baruch Hashem, porque hay palabras que uno recibe y hay comentarios que uno escucha que no son necesarios hablarlo más adelante. No son necesarios seguirlo repitiendo. Más bien guardarlo y si hay una situación, orar por eso, pero no pasarlo más para adelante.
Aleluya. Y otra pregunta que tenemos que hacer es, con lo que voy a decir, honro a mi Elohim, honro a mi Adón, Yeshua, honro a mi Adonai, honro al Eterno, a mi Abba Kadosh. Esas son de las preguntas, amados, que tenemos que hacernos antes de abrir la boca. Y de la misma manera, asimismo, cuando somos atacados injustamente, podemos también aprender de Moshe lo siguiente. ¿Qué podemos aprender de Moshe? No responder con ira. Él pudo haberse molestado, amado. Estaban hablando de su esposa. Usted sabe lo que es una esposa para un esposo. Cuando usted toca la dignidad de la esposa de un esposo, usted le está topando en la niña de sus ojos, Baruch Hashem. A nadie le gusta que le critiquen a su esposa, y a ninguna esposa le gusta que le critiquen a su esposo, porque son uno, y lo que le sucede a uno le sucede al otro, Baruch Hashem. Quiere decir que Moshe pudo haber respondido con ira y decirle a ellos: a ustedes no les importa eso, métanse en su vida. Le pudo dar una respuesta, como yo he escuchado muchas respuestas de ese tipo de esa naturaleza, Baruch Hashem. Sin embargo, vemos aquí que Moshe, a pesar de que vio cómo Miriam recibió su castigo, dice, no buscó venganza. En ningún momento le dijo al Eterno que la hiriera. Sino más bien, él confió en la justicia de Elohim. Él dirá, bueno, si Elohim permite que ellos lo digan, allá ellos. Si él lo permitió, dice que Moshe se quedó tranquilo. Más bien, mantuvo un espíritu de intercesión, de mansedumbre, a favor de sus hermanos. Esta es una gran lección para nosotros, hermanos. Quiere decir que este capítulo 12 del libro de Bamidbar o Números nos enseña que la grandeza espiritual, amado, no se mide por cuánto poder tengamos y autoridad, sino cuánta humildad podamos poseer, cuánta, aleluya, nobleza, misericordia, compasión podamos tener. Aquí vemos cómo Miriam, su hermana, quiso cuestionar la autoridad de Moshe, pero terminó ella también aprendiendo una lección de parte de Adonai. Tuvo que reconocer que Adonai respalda a quien llama. Y Moshe demostró que el verdadero liderazgo no consiste en defenderse a sí mismo. Más bien, ¿qué podemos ver? Que aún los propios que estaban con él, dice que amó a aquellos que lo atacaron. Tenemos que amar a todos, amados. En ningún momento vemos en las Escrituras de que Yeshua hizo diferencia con Judas, Yehudá y Iscariote. Siempre anduvo con ellos y a todos los trató iguales. Baruch Hashem. En ningún momento, sabiendo él que Judas sustraía de la bolsa donde estaba el dinero, nunca lo acusó de ladrón. Nunca, aleluya, comentó ni dejó entrever de que andaban con un ladronazo en el grupo. Más bien lo amó, aún el día que lo entregó y le dio un beso en la mejilla. Le dice: amigo, como un beso me entregas a mis enemigos. Baruch Hashem. Entonces, estas son las cosas, amado, que debemos aprender en este capítulo 2. Yeshua llevó esta enseñanza a su máxima expresión cuando fue rechazado, acusado, humillado. Y como dice el profeta, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca, sino que hubo en él una expresión de perdón y amor todo el tiempo. Baruch Hashem, amados. Y ya, como una enseñanza final, amados, podemos ver
que quien alimenta la murmuración se aleja del propósito de Elohim. Mas quien cultiva la humildad, la misericordia, la intercesión, se convierte en un instrumento de restauración. Y para eso hemos sido llamados, amados, para reparar el portillo, para levantar los muros caídos, para ayudar a aquellos que están débiles y muchas veces son tentados a caer en este tipo de maledicencia y de Lashon Hará, de lengua del mal. Tenemos que ayudarlo con el consejo, tenemos que ayudarlo con la intercesión, tenemos que ser nosotros un modelo de humildad para ellos, de compasión, y saber que aunque hayan críticas y murmuración, que aún nosotros sabiendo, podamos mostrarle el amor de nuestro Adón Mashiach, quien amó a los suyos hasta lo último, hasta lo más profundo, Baruch Hashem. Y será hasta un próximo episodio de Cápsula del Rollo de la Torah. Bendiciones. Shalom a todos.